Mi nombre es María Eugenia Carrasco Cano, soy maestra de lectura, expresión oral y escrita, y esta tarde pues vamos a ver el argumento, vamos a continuar con el argumento, vamos a ver cuál es el aprendizaje esperado. Me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar a proyectar la información. El aprendizaje esperado es relacionar partes de un texto argumentativo con los párrafos que le corresponden. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos. Las partes de un argumento. ¿Cuáles son las partes que componen un argumento? Bueno, los textos argumentativos suelen disponer sus contenidos según un orden fijo en el cual se distinguen 4 partes: el punto de partida, la tesis, los argumentos y la conclusión. Partes del texto argumentativo. El punto de partida, pues, es el tema del que se va a hablar. Es una explicación breve de cuál es el tema de que se va a hablar. La siguiente parte, que es la tesis, pues es la idea que se va a defender, la que se va a anunciar. Por lo general, al inicio del texto, la idea que se va a defender debe ser una idea que provoque un conflicto. Y los argumentos son las razones que se arguyen para apoyar la tesis. Entre los argumentos y la tesis debe haber una relación de implicación, de manera que la aceptación de los argumentos lleve inmediatamente a asumir a la tesis, que dentro de estos argumentos se encuentre la tesis a defender. Y la conclusión es la parte final de la argumentación. En ella se reafirma la tesis y se resumen los argumentos. Esta es la conclusión y las partes en las que consta el texto argumentativo. Vamos a ver un ejemplo de ello. Aquí tenemos un ejemplo de un texto argumentativo y sus partes. Si ustedes ven, podemos ver que tenemos aquí un texto sobre periodismo. El periodismo tiene como función principal informar. Sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos de turno de nuestro país para influir en la opinión pública y a veces hasta para distorsionar la verdad. Ahí encontramos la introducción, o sea, la parte principal de la parte, pues, que nos menciona este texto. Y la siguiente, que vemos con letras rojas, dice: la manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio del irrespeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. Esta está marcada con rojo y esta es la tesis. Y el recuadro que sigue, que está con letras azules, dice: en el gobierno de Fujimori, la compra de conciencia en los medios de comunicación alcanzó ribetes de escándalo. Ese es el argumento 1. Durante el gobierno de Toledo, los diarios publicaban fervientemente los líos familiares y personales del presidente, quien pretendía evitar a toda costa su difusión para que actualmente el gobierno de Alan García se tambalea debido a que los graves casos de corrupción que han denunciado valientemente periodistas y que sin embargo son perseguidos por esas mismas razones. Mientras los periódicos no recuperen el sentido ético que exige el ejercicio de su labor y la sociedad siga expectando con pasividad los atropellos que cometen los grupos de poder, el Perú seguirá. Bien, entonces, jóvenes, aquí tenemos un texto argumentativo. Al inicio tenemos marcado con verde la introducción. Lo que está con rojo es la tesis, es el tema polémico o la idea polémica de la que se va a hablar. Después, con letras azules tenemos los argumentos. Tenemos argumento número 1, argumento 2 y argumento número 3. Y para finalizar, en moraditas, tenemos la conclusión. Y la conclusión, bueno, encierra la información de la tesis y la información de cada uno de los argumentos. Aquí entonces estamos viendo qué es el texto argumentativo
y cómo se compone cada uno de los textos argumentativos. Recuerden que la función del texto argumentativo es persuadir al lector y defender una idea. Entonces aquí está una idea que se va a defender y este es acerca de la publicidad en Perú. Bien, jóvenes, entonces esta es la información que tenemos y vamos a repasar nuevamente cuáles son el argumento, cuál es el argumento y cuáles son las partes de un argumento. Bueno, el argumento es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos. Y las partes del argumento son 4. Las tenemos aquí: el punto de partida, la tesis, los argumentos y la conclusión. Y aquí tenemos cuál es el punto de partida, que es el tema del que se va a hablar. La tesis es la idea que se va a defender. Se anuncia por lo general al inicio del texto, siempre va a ir al inicio del texto, después de la pequeña introducción va a ir la tesis, después están los argumentos y al final la conclusión. Bien, jóvenes, para terminar esto les voy a proporcionar un texto argumentativo con el cual ustedes van a ir detectando cuáles son las partes y señalando cuáles son las partes del texto argumentativo. Buenas tardes, me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima sesión.